Estados Unidos. Y jamás, o sea, el sandinismo no ha podido gobernar tranquilo. El sandinismo nunca ha podido gobernar en paz. Enfrentamos esa terrible guerra en los 80. Es un país que todos sus esfuerzos estaban en función de la guerra y bloqueados, pasando dificultades mientras enfrentábamos la guerra. Miles de muchachos movilizados en el servicio militar, en los batallones, en el ejército. Y con todo y eso, la revolución pudo impulsar una serie de programas y proyectos que le devolvieron la vida y la esperanza a las personas, a los excluidos por años en este país, pero nunca han dejado gobernar en paz al sandinismo. Regresó el sandinismo o el Frente Sandinista en el 2007 al poder, y desde el mismo 7 de noviembre del 2006 empezó la batalla de nuevo. Hicieron grandes esfuerzos para que no volviera nunca el Frente Sandinista al poder. Lo hicieron medios de comunicación, periodistas, el poder económico de este país, la oligarquía, los poderosos. Y con todo y eso regresó el Frente Sandinista, la gente harta también de la exclusión en esos años de gobierno de Violeta Chamorro, de Arnoldo Alemán y del tristemente célebre Enrique Bolaños. Y desde la medianoche de noviembre del 2006, pues igual empezó toda esa maquinaria de nuevo. Si el Frente Sandinista nunca ha gobernado en paz, eso es muy importante que lo tengamos claro y que lo recordemos, porque nosotros no tenemos mucha memoria y cuando perdemos la memoria las cosas se complican. Entonces por eso no nos debe de asustar lo que estamos viendo en estos días, ¿verdad? Y lo que se está investigando y lo que está al descubierto, pues, de cómo una mafia aquí financiada por los Estados Unidos está para hacer terrorismo desde los medios de comunicación, violencia como la que vimos en el 2018, es decir, no es de asustarse, elevaron la parada y es lo que estamos viendo. Sobre esto vamos a hablar esta tarde. Qué placer nos da verte por estos lados, Ben Norton. Él es periodista, autor de la investigación Así crearon los yanquis el aparato mediático antisandinista, cineasta, especialista en política exterior de Estados Unidos y en geopolítica. Nos decías que has vivido en Venezuela, en Colombia, Honduras, Ecuador, y ahora estás aquí en Nicaragua. No he vivido en esos países, pero he visitado. Sí, he publicado informes de esos países y sí, he vivido en Nicaragua por más de un año. Ya. Bienvenido, Ben. Gracias, es un gusto estar aquí. Te decía que el sandinismo desde 1979 y luego en el 2007, oficialmente, que asume de nuevo el poder, no ha podido gobernar en paz nunca. Y sea desde los Estados Unidos, desde los países europeos que son responsables de todas las cosas que están ocurriendo, han estado bombardeando y financiando el terrorismo. Supongo que obviamente lo tenés muy claro con tu investigación. Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Y es completamente verdad. Y la verdad es que no solo Nicaragua sufre por estas agresiones por parte del Imperio norteamericano. La verdad es que todos los países progresistas y todos los países independientes, incluso países como Irán no tiene un gobierno socialista, pero tiene un gobierno independiente, antiimperialista, que apoya una resistencia contra el imperialismo, y es por eso que sufre. Sobre todo recursos. Exactamente, y sus recursos naturales, su petróleo. Entonces Nicaragua es uno de los países
hay decenas de países en el mundo que sufren por esas agresiones. No solo el terrorismo en cuanto a la violencia, y eso es verdad. Vimos la violencia de los golpistas apoyados, entrenados, financiados por Estados Unidos en 2018. Pero no solo eso, también hay las agresiones económicas. Y hoy en día, en 2021, más de un tercero del mundo, más de un tercero de la población mundial vive en países sufriendo por sanciones por parte de Estados Unidos. Entonces, Nicaragua, Venezuela, Cuba, China, Rusia, Irán, Zimbabue, muchos países. Entonces, Nicaragua es un símbolo de la resistencia, porque este es un país bastante pequeño, con muy pocos recursos naturales, pero muestra que se puede construir una alternativa al neoliberalismo, una alternativa al imperialismo, y es por eso que Estados Unidos es tan agresivo y es tan belicoso y no quiere una alternativa en Centroamérica, porque para Estados Unidos por 200 años el imperio ha dicho Latinoamérica es nuestro patio. Y son hijos de, pero son nuestros hijos de. Luego te explico, ¿verdad? Porque no lo puedo decir al aire, ¿verdad? Porque es medio grosero, pero te lo podés imaginar. Sí, además, acordate que nos han denominado el eje del mal. Lo dijeron y todo el mundo, el eje del mal. ¿Qué pasó aquí? Cuba, Nicaragua, Venezuela, y lo que tenés es simple y sencillamente un país que quiere dirigir sus propios destinos. Y Colombia, los narcotraficantes que son los dueños de ese país. No, ellos son parte del eje de bueno. Sí, son amigos. Ahora, ¿cómo llegas a esta investigación? La cosa es que yo soy parte de un grupo muy pequeño de periodistas antiimperialistas. Decimos muy abiertamente, somos antiimperialistas, somos progresistas, porque creo que es muy importante para la izquierda de Estados Unidos y de otros países decir eso, que somos antiimperialistas. No solo queremos otro sistema, no solo estamos en contra del neoliberalismo, eso es importante, pero no es suficiente. Somos antiimperialistas y se llama nuestro equipo y nuestro medio se llama The Gray Zone, la zona gris en inglés. Y yo trabajo con un compañero, Max Blumenthal, que ha venido a Nicaragua. Sí. Vino y publicó informes también sobre el financiamiento. En el 2018, creo, la última vez, sí. Exactamente. Entonces, hemos publicado muchos informes sobre el imperialismo norteamericano, no solo aquí en Nicaragua, sino en Venezuela. De hecho, yo acabo de ir a Ecuador durante las elecciones ahí. Y en el año pasado, Max y yo y nuestra compañera Anya Parimpul fuimos a Bolivia para hacer reportajes sobre el golpe de Estado ahí, el fascismo apoyado por Estados Unidos ahí, y la victoria, el triunfo contundente del partido El MAS, el Movimiento del Socialismo, y el pueblo boliviano. Entonces aquí en Nicaragua he vivido aquí por más de un año, me gusta el país mucho, me gusta el clima caliente, y entonces yo he investigado mucho, y en particular cuando el gobierno estaba hablando de cuando dijo que hay sospechas de lavado de dinero. Empecé a investigar porque, claro, todos los medios de Estados Unidos, los medios que pertenecen a las grandes empresas y los mil millonarios, ellos siempre dicen ellos no investigan nada, solo dicen lo que dice el gobierno. Son propagandistas. Entonces yo, como periodista, porque soy periodista de investigación, yo empecé a investigar y ver todos los documentos, que son públicos, por cierto. Se puede ver estos documentos en las páginas web de Estados Unidos, de organizaciones como USAID y otros organismos. Y investigué y vi que sí, es verdad que hay serias preguntas sobre la corrupción, porque Cristiana Chamorro, ¿Por qué decir serias preguntas? ¿Cuáles son las serias preguntas que te hace? Sí, hay varias. Uno, la Fundación Chamorro ha recibido millones de dólares, no solo por parte de Estados Unidos, sino por gobiernos de Europa y otros países extranjeros. Además, Cristiana Chamorro, como la
directora de la fundación, ella al mismo tiempo es vicepresidenta de la prensa. La prensa, Sí. por cierto, también es financiada por Estados Unidos. Y la prensa es financiada por la Fundación Chamorro, porque hay una red, hay una estrategia. La CIA tiene una frase, una palabra, dice punto de paso. Hay organizaciones que para la CIA usa estas organizaciones para mandar dinero a otros grupos, y esas organizaciones son como es como el ente entre la CIA y la cosa que la CIA quiere financiar. Con una supuesta fachada legal. Un canal, exactamente. Sí, claro. Y la Fundación Chamorro funciona así. ¿Por qué la Fundación Chamorro? Pues los Chamorros es la familia más élite, más rica, más poderosa de Nicaragua. Hay muchos informes en los medios, a veces dicen, de la familia Chamorro hay 5 expresidentes. De hecho, hay 7 expresidentes de este país. Antes de la dictadura somocista, los Chamorros controlaban Nicaragua. Son los oligarcas, son descendientes de los colonialistas españoles. Hay una historia muy parecida en muchos países en Latinoamérica de esta oligarquía nefasta, rica, élite, y no quiere la democracia. Hablan de la democracia, no quieren la democracia, ellos quieren ser la monarquía del país. Y su fundación fue escogida por parte de Estados Unidos cuando el Frente volvió al poder. Porque Violeta Barrios de Chamorro, ella fue un proyecto de Estados Unidos. Durante la guerra terrorista de la Contra en los 80, ella fue financiada, su llamada unión, la UNO. Ellos decidieron que ella fuera la candidata. Y ella solo ganó la elección porque el pueblo nicaragüense no quería más guerra terrorista y no quería el bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Entonces no se puede decir que es una elección libre y justa cuando Estados Unidos tiene una guerra terrorista, tiene un bloqueo económico. Y cuando ella salió del poder en 2007, ella creó, lo siento, no en 2007, cuando en 96-97 ella creó la Fundación Chamorro. Y en 2007, cuando el Frente volvió al poder, Estados Unidos empezó a usar la Fundación Chamorro como un canal, un punto de paso para financiar a la oposición nicaragüense. ¿De qué manera? Hay varias maneras. La verdad es que hay varios grupos, varios órganos de Estados Unidos que funcionan como bancos para la oposición nicaragüense. Es decir, que cuando el Frente volvió al poder en 2007, USAID, es decir, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que es una fachada de la CIA, sí, durante la guerra de la Contra en los 80, la USAID financió a los terroristas, a la Contra, a través de USAID, y la CIA financió a la Contra a través de la USAID. Y de hecho un criminal de guerra de Estados Unidos, Elliot Abrams, que fue un jefe de la Contra, sí, él admitió que en los 80 Estados Unidos usó USAID para mandar armas a la Contra en vuelos humanitarios, llamados vuelos humanitarios. Pero mi pregunta es, ¿por qué escogieron a la fundación? Para poder triangular el dinero, financiar a medios, a periodistas. O sea, ¿por qué esa fundación fue escogida según tu investigación? Es una buena pregunta. Es obvio. La respuesta es porque la oposición nicaragüense no tiene mucho apoyo popular, porque el pueblo sabe, incluso hay gente común y corriente, quizás no sea sandinista, pero sabe que los chamorros son los oligarcas, solo le importa el dinero, no le importa el país. Es por eso que son vendepatrias, son financiados por Estados Unidos y porque tiene el poder político. O sea, los chamorros, su familia tiene una historia muy larga de ser líderes de este país, y Estados Unidos quiere
que Nicaragua vuelva a ser como un gobierno títere, como el gobierno títere de Colombia, ¿no? Y los Chamorros, para Estados Unidos, la familia Chamorro es la mejor posibilidad para derrocar al Frente Sandinista, porque, mira, según las encuestas de MIR Consultores, los demás partidos de la oposición no tienen más de 1% de apoyo popular. Sí. Entonces, el único nombre que el pueblo sabe, el pueblo conoce, es Chamorro. Y hay gente de la oposición, en particular la gente con dinero y los neoliberales, y escuchan el nombre de Chamorro y dicen, ok, es la única alternativa al sandinismo. Pero también necesitaba esa figura, la figura de la fundación, para el tema de la democracia, para los niños pobres y todo ese cuento, que fue efectivamente un cuento, para poder, detrás de esa figura, supuestamente con prestigio, para poder ser los encargados, los responsables o los que financiaran al resto. Eso lo podemos entender de esa manera. Sí, es verdad. Y es obvio que Estados Unidos ve a Cristiana como otro títere. Ella no tiene experiencia política, entonces solo va a cumplir las órdenes emitidas por Estados Unidos. Nunca ha tenido un trabajo en su vida. Solo ha sido, los únicos llamados trabajos que ha tenido son los trabajos que tiene por su apellido. Es decir, que ella es la directora de la Fundación Chamorro y es la vicepresidenta de la prensa, que es controlada por su familia. Entonces, para Estados Unidos, Cristiana es otra Violeta, pero con menos independencia, solo es títere. ¿A quiénes financió la fundación? ¿A quiénes les entregó dinero? ¿A quiénes les han estado entregando dinero? Pues no sabemos exactamente, porque el organismo que manda el dinero por parte de Estados Unidos se llama la USAID, pero la cosa es que no tiene mucha información pública sobre los detalles, porque es una red criminal, ¿no? Es ilegal, no se puede hacer, según la ley internacional. Estados Unidos se está metiendo en la política interna de Nicaragua todos los días, 24 horas por día, todo el año. Entonces, la USAID solo tiene las cifras en la página web y tiene informes internos cuando un programa termina. Siempre cuando un programa termina, la USAID publica un informe, un resumen de sus actividades, pero normalmente no hay nombres y no hay muchos detalles sobre sus actividades porque son ilegales. La aparición de estos medios independientes, ¿verdad? Los hemos visto en las redes sociales, en todos lados, periodistas independientes, y todo esto como que han surgido como hongos venenosos, es parte de este proyecto con la fundación. Sí, exactamente. Entonces dije que no tenemos todos los detalles, pero tenemos algunos detalles. Por ejemplo, sabemos que Estados Unidos, a través de la USAID, ha operado 2 programas en Nicaragua que apoyan a los medios opositores. Entonces, la USAID tenía un programa entre 2010 y 2013 y tenía 2.8, casi $3 millones para ese programa. Y después parece que fue exitoso porque inició otro programa con más dinero por 10 años. Y eso es el programa que es el programa de la Fundación Chamorro. Entonces, entre 2013 y 2023, la USAID firmó un acuerdo con la Fundación Chamorro para casi $10 millones, 9.4 millones, y dijo que la Fundación Chamorro va a usar este dinero para cultivar, entrenar y financiar a los medios opositores en Nicaragua. Y entonces sabemos, por ejemplo, que la Fundación Chamorro ha recibido, según las cifras públicas en la página web de la USAID y sus documentos internos, la Fundación Chamorro ha recibido por lo menos $7 millones por parte de la USAID entre 2013 y este año. Y no estamos hablando del dinero bajo la mesa, solo el dinero público. Y sabemos que este dinero
se ha usado para financiar la prensa confidencial y para financiar 100% noticias. Y la justificación es logística, apoyo técnico, derechos humanos, libertad de expresión, y todo eso es la justificación pública. Sí, y vemos la hipocresía. Ahora el narcoestado de Colombia está masacrando a decenas de manifestantes y Estados Unidos no dice nada, ni una palabra. Mientras Estados Unidos dice, estamos apoyando los derechos humanos y los derechos... De hecho, es más cínico. No solo están diciendo que es para los derechos humanos. Según algunos informes internos de la USAID que yo leí, y no hay muchos, pero hay algunos, sobre, por ejemplo, otro programa que la USAID hizo aquí en Nicaragua, muestra... Un informe interno muestra que la USAID ha explotado temas muy sensibles, muy importantes, pero muy sensibles, como la violencia contra las mujeres, como la comunidad LGBT, como los pueblos indígenas. Es decir, que la USAID está financiando a las llamadas ONGs que dicen que vamos a ayudar a la gente LGBT, vamos a ayudar a las mujeres, pero al mismo tiempo está financiando a los golpistas de la extrema derecha. Quiero que hablemos de eso, el papel de las ONG, desde la experiencia y desde los estudios y la investigación que has hecho y lo que está pasando en Venezuela, lo mismo que hicieron, que están queriendo hacer en Cuba con ONGs, y que hablemos de eso, porque es cierto, dice, hay una proliferación, hay un grupo que han tomado, que los están financiando y que son como sus puntas de lanza para el terrorismo en este país. Hablamos de eso después del cambio, ¿te parece? Sí, es la misma estrategia que la CIA ha usado por muchos años. Tengo que hacer un cambio, sí, comercial. Regresamos. Los terremotos no pueden pronosticarse ni evitarse, pero sí podemos tomar medidas de precaución. ¿Qué podemos hacer y cómo debemos actuar cuando ocurre un terremoto? Mientras dura el temblor, procure acostarse en el piso cerca de una pared, preferiblemente en una esquina. Acurrúquese, ponga los brazos tapándose la cara y la cabeza y junte las rodillas con su abdomen. Y usted ya tiene preparado un plan de emergencia. Seguimos en la lucha para alcanzar nuevas victorias. Aquí no se rinde. Aquí, gracias a Dios y gracias a Cristo, morimos con la verdad, defendiendo la justicia. Aquí, gracias a Dios y gracias a Cristo, de rodillas solamente ante Dios, nunca ante los invasores, ante los opresores. Ese es Daniel Ortega. Las flores son el obsequio perfecto y hacen que esa persona se sienta especial. Regale flores de Floristería Zacuanjoche. Tenemos el arreglo adecuado para cada ocasión. Las flores son sentimientos. Expréselos. Compre sus flores en Floristería Zacuanjoche. Le esperamos de la Estatua de Montoya, 2 cuadras al norte y 175 varas al oeste. WhatsApp 8843-2091. Teléfonos 2266-0187 y 2222-5776. Floristería Zacuanjoche. Lupita,
¿Sabías que los nicaragüenses nos sacamos la lotería? ¿Cómo va a ser eso, Aniceto? La lotería solo se la puede sacar una persona y otros solo agarran terminación. Sí, chiquita, créeme, nos sacamos la lotería porque este gobierno ha titulado las propiedades a miles de familias y continuará beneficiando a miles y miles de propietarias y propietarios. Esto es una bendición, Aniceto. Gracias a Dios y al gobierno, los nicaragüenses gozamos de seguridad jurídica al tener el título de propiedad en nuestras manos. Con tu propiedad legalizada, salí ganando. El pueblo presidente. Los uñeros y uñas encarnadas son un problema doloroso. En Clínica Manos y Pies Sanos le damos el tratamiento y cuidado necesario para la salud de sus pies con quiropodia y tecnología láser. Haga su cita al WhatsApp 7863-2004. Clínica Manos y Pies Sanos. Residencial Bolonia, de la Wispan, una cuadra al norte, Casa Esquinera. Los esperamos. Asegúrate y ganá con Inicer. Recibí 12% de descuento en tu seguro obligatorio para auto y al hacerlo ganarás fabulosos premios al instante. Con Inicer todos ganan. Inicer, seguridad que te da confianza. Aplican restricciones. Atención, atención, se vende terreno de 8.20 de ancho por 30 varas de largo, con agua, luz, muro perimetral, ubicado en calle principal asfaltada, alumbrado público, zona segura, buen clima y alto desarrollo urbanístico. Cerca del aeropuerto internacional, mercados, salida norte y sur. Managua, distrito 7, pista a Sabana Grande, fábrica Colachaler, 2.5 cuadra al sur, mano derecha. Precio, $16,000 negociables. Personas interesadas pueden llamar a los números 8287-4460 y 8395-5013. De la tarde, 27 minutos, continuamos en esta conversación aquí de Radio La Primerísima con el periodista Ben Norton. Estamos hablando sobre el terrorismo de los Estados Unidos, cómo contra Nicaragua, cómo lo financian y cuáles son las vías, ¿verdad?, de que ellos han utilizado, los medios que han utilizado, las personas que han utilizado para esta infamia contra este país, que lo único que necesita y lo que quiere es salir adelante. Te preguntaba sobre el tema de las ONGs, porque es cierto, pues ahora vemos a dirigentes de esas ONGs que hablaban de derechos de las mujeres, de la comunidad LGTB y de todo, pues reivindicándolas y todo eso, pero ahora los vemos a la cabeza, pues, de estos actos terroristas. ¿Cómo calzan esta gente en esta estrategia yanqui contra Nicaragua? Sí, pues es una estrategia que la CIA ha usado por muchas décadas, y no solo aquí en Nicaragua, sino a través del mundo. Durante la Primera Guerra Fría, y yo digo la Primera Guerra Fría porque siempre decimos que estamos en nueva Guerra Fría, sí, por parte de Estados Unidos contra Rusia y China. Sí. Pero en la Primera Guerra Fría, la CIA usaba las ONGs como más puntos de paso para como financiar a la oposición, para financiar a los golpistas. Entonces, la primera operación en la historia de la CIA inició en 1948 en Italia para meterse en la elección en Italia para que el Partido Comunista no gane la elección. Entonces es la misma estrategia hoy en día. Estados Unidos habla de la democracia, mientras al mismo tiempo, de hecho, no quiere la democracia. Usa estas llamadas ONGs como instrumentos de su poder suave para hacer golpes de Estado, como dijo el comandante Hugo Chávez, el golpe suave, ¿no? Y aquí en Nicaragua es parte de su estrategia, mientras Estados Unidos financia y entrena y cultiva a la extrema derecha, a las fuerzas golpistas y violentas. Al mismo tiempo, para el marketing, Estados Unidos dice, pero estamos ayudando a las mujeres, estamos ayudando al pueblo indígena, a la comunidad LGBT. Es una estrategia muy cínica para decir que no estamos
apoyando a las golpistas, y además es otra forma de financiar a los opositores, porque si un opositor, un político de la oposición derechista, si quiere recibir como un cheque muy grande por parte de Estados Unidos, solo tiene que hacer una llamada ONG. No hace nada, solo es un título legal, es un nombre y tiene sus redes sociales y todo eso, pero es una forma para que Estados Unidos pueda pagar a la oposición derechista de Nicaragua. Pero y también es el esfuerzo de estas organizaciones, no solamente el tema de la mujer y de la diversidad sexual y todo esto, sino que también el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Muchos hablan de los derechos humanos, insisten mucho en el tema de de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, hablan mucho de derecho, y ese es un discurso que pega. Sí, es más efectivo, no tiene mucho poder, y porque hay otra forma, hay otra parte de esta estrategia muy cínica. Entonces Estados Unidos financia a estas llamadas ONGs, y después estas ONGs escriben informes y acusan al gobierno. La acusan, dice que el gobierno hizo esto, y después los medios dicen, según esta ONG independiente, según este informe escrito por esta ONG, el gobierno sandinista está haciendo esto y esto. Entonces es una forma para crear noticias falsas, porque los medios, y yo lo digo como periodista, yo conozco a muchos periodistas, y la estrategia es muy común, porque los periodistas, muchos son perezosos, no quieren investigar, y además no tienen recursos para investigar, no tienen tiempo. Entonces solo lo que hacen es escriben un resumen de un informe publicado por una ONG, y nunca dicen que esa ONG es financiada por Estados Unidos. Pero esa no es pereza. Eso tiene que ver mucho con lo que te manda tu medio. Exactamente. Es decir, es una mezcla, sí. Sí, pues lo digo porque hoy en día en muchos medios, en particular en los grandes medios, sí, los periodistas tienen que escribir un informe o 2 informes por día, entonces no hacen mucho trabajo. ¿Qué papel juega la mafia mediática? Es muy importante, y Estados Unidos tiene esta estrategia no solo en Nicaragua, sino en muchos países, en particular en Latinoamérica. Estados Unidos entiende que hoy en día la guerra es una guerra no solo de la violencia, y sí, Estados Unidos todavía apoya a estos grupos terroristas y golpistas, pero al mismo tiempo el ejército de Estados Unidos tiene un informe, y es muy interesante leerlo, y es el manual para la guerra no convencional, y esto es muy importante. De baja intensidad. Exactamente, porque o también se dice la cuarta generación de la guerra, porque con la tecnología hoy en día hay otras formas de hacer guerra. Entonces hay la guerra cibernética, y hemos visto ataques como por hackers supuestamente contra el gobierno nicaragüense. En el año pasado había grupos en las redes sociales que decían que somos anónimos, y atacaron. Eso es una forma de terrorismo, porque están atacando las páginas de instituciones, de ministerios del gobierno nicaragüense. Además, entonces hay la guerra cibernética, hay la guerra económica, las llamadas sanciones, que es un ataque económico, es una forma de guerra económica. El bloqueo a Cuba, el bloqueo a Venezuela, el bloqueo a Irán. Además hay la guerra de información, la guerra mediática. Entonces Estados Unidos financia a muchos grupos mediáticos de propaganda para transmitir noticias falsas a través del mundo, y es una forma. La CIA ha hecho esto por muchos años. De hecho, recientemente he estado leyendo informes sobre los 80, porque es muy importante leer qué Estados Unidos hizo en los 80 con la guerra terrorista de la Contra. Y Estados Unidos, el gobierno, admitió, es un hecho, admitió que la CIA entrenó a la Contra no solo en las armas, sino en los medios. Les entrenó en cómo mentir a los medios, cómo fabricar
cuentos, cómo fabricar informes y cómo hacer como sus propias noticias falsas. Con la diferencia de que hoy los medios, o sea, el desarrollo de las nuevas tecnologías y estás en todos lados y estás, en todos lados, a cualquier momento al instante y eso hace como más difíciles las cosas. Entonces, ¿cómo te defendés si tenés todo este aparato mediático de terrorismo haciendo eso, haciendo terrorismo? Ahora, hay grupos, que incluso señalás el grupo 5, manejado también por el hermano Carlos Fernández. Sí, ¿qué papel juega este? Es muy importante. Uno es una buena pregunta y queremos respuestas, ¿no? Los periodistas queremos respuestas porque no hay mucha información pública. Y dos, de la información que existe, sabemos que el Grupo 5 ha recibido millones de dólares por parte de varios gobiernos. Sí, el gobierno de Estados Unidos está financiando el Grupo 5 de Carlos Fernando Chamorro, pero no solo de Estados Unidos, el gobierno de España también está financiando el Grupo 5. Y desde hace rato. Sí, y sabemos que el Grupo 5 está ayudando supuestamente a los medios. Dicen ahí que están ayudando a los medios, pero no dicen qué exactamente está haciendo. Entonces, y esto solo es una pequeña parte de una red de propaganda, de una guerra de información, una guerra mediática. Es parte de esta guerra no convencional. ¿Qué papel jugó esta gente en el 2018? Que ustedes, sí, el grupo de ustedes hayan podido investigar. Sí, pues de lo que sabemos, porque mucha de esa información está redactada, ¿no? Pero de lo que sabemos, 100% Noticias es un buen ejemplo. Durante el intento de golpe, 100% Noticias transmitió muchas noticias falsas. Hay video. De hecho, el compañero Max Blumenthal y yo trabajo con él. Pronto vamos a publicar un video. El video es es parte de mi investigación. Hay la investigación escrita que ya he publicado y hay nuestro video. Y en nuestro video, tenemos video porque en julio de 2018, al fin del intento de golpe, cuando fracasó, Max Blumenthal, mi colega, hizo una entrevista en la ex sede del 100% Noticias y hizo una entrevista con Miguel Mora. Miguel Mora es financiado por Estados Unidos a través de la Fundación Chamorro con dinero de la USAID. Y en esta entrevista, Miguel Mora pide una invasión militar de Nicaragua por parte de Estados Unidos y dice que es el estilo Panamá. Dice que queremos la opción Noriega. O sea, dijo que quiere que Estados Unidos venga y agarre a la familia, y cuando dice la familia, es la familia Ortega Murillo, es decir, que quiere que Estados Unidos haga una invasión militar como Panamá, estilo Panamá, y no mencionó, obvio, en la entrevista que en la invasión de Panamá, una invasión criminal, no mencionó que Estados Unidos mató a miles de gente común y corriente, miles de sus propios ciudadanos. Entonces, a él no le importa la violencia, a Miguel Mora, porque es golpista. Y él es solo una parte de esta red. También ya sabemos que durante el intento de golpe, Lucía Pineda Ubao iba a los tranques. Y hay videos de ella en los tranques. Y en los tranques hay los tranqueros con los morteros y pidiendo el asesinato del presidente, pidiendo la muerte del presidente y de la vicepresidenta en la cámara, en la transmisión. Y este es un medio financiado por Estados Unidos pidiendo el magnicidio. Increíble. Y mientras tanto, en Estados Unidos, estas llamadas ONGs, como hay una llamada ONG que se llama la Comité para Proteger a los Periodistas, que es esta ONG es financiada por muchas empresas, corporaciones muy grandes, millonarios. Y esta ONG le dio regalos, premios a Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, y decía que son periodistas valientes,
publicando informes que el régimen orteguista está tratando de censurar. Es decir, que es parte de esta red de propaganda, de terrorismo, 100% noticias, con dinero sucia de la Fundación Chamorro y Estados Unidos, transmite llamadas a la violencia, transmite amenazas, transmite como el terrorismo, y después las ONGs les da premios. El fin es derrotar al gobierno. Derrocar al gobierno. Sí, y lo dicen abiertamente. Y no solo lo dicen los golpistas como Miguel Mora y los demás. De hecho, otra parte de mi informe, de mi investigación, y cualquier persona puede leer mi investigación en thegrayzone.com. Otra cosa es, la USAID tiene muchos recursos. Estamos hablando de millones de dólares. Y en la página web admite abiertamente que la USAID tiene un programa con su oficina especial que se llama su Oficina para las Iniciativas de Transición. Y cuando dice transición, lo dice abiertamente, transición política, es decir, golpe de Estado. Es obvio que su meta es otro gobierno, y específicamente un gobierno títere neoliberal aquí en Nicaragua. Además, sabemos porque en el año pasado yo publiqué un informe sobre otro documento filtrado de la USAID que admite que hoy en día tiene otro programa, porque hemos estado hablando de su programa para apoyar a los medios, que se llama el MSP, el programa en inglés MSP, en español sería el programa para fortalecer a los medios. Y todos son medios de la derecha, ¿no? Medios puchos. Al mismo tiempo, tiene otro programa que se llama RAIN, Rain en inglés, es decir, como lluvia. Y este programa es otro programa golpista financiado por la USAID, activo aquí en Nicaragua, y dice, de hecho aquí en la radio La Primerísima, la página web publicó este documento filtrado de la USAID, y yo investigué y averigüé que sí, es un documento verdadero. Yo de hecho encontré una publicación en LinkedIn para un trabajo aquí en Nicaragua, como ofreciéndole miles de dólares para ser parte de este programa golpista, y admite en este documento que su meta no solo es una transición política, dice la palabra transición más de 100 veces en este informe, pero no solo un golpe de Estado, sino admite que quiere un gobierno dice una economía basada en el llamado mercado libre, es decir, una economía neoliberal. Además, admite que quiere no solo un golpe de Estado, sino quiere como una purga. No quiere sandinistas en la policía ni en el ejército. Lo admite en el informe. Entonces es como la opción pinochetista. No solo estamos hablando de un golpe de Estado, estamos hablando de una purga desaparecer de todos los sandinistas, porque Estados Unidos dice que el problema es si podemos cambiar el gobierno, el problema es que todavía hay patriotas, dicen sandinistas, pero están diciendo patriotas que en el ejército, en la policía, que no son vendepatrias. Y para Estados Unidos ese es un problema, porque solo quieren que el ejército sea como el ejército de Bolivia, de vendepatrias, que reciben dinero para hacer un golpe de Estado. Ahora, y quieren una purga de los patriotas, los sandinistas, del ejército y la policía. Ahora, esta no es gratuita. Yo creo que esas cosas son importantes. La aparición, yo repito, pues así lo grafico, de esa cantidad de medios en las redes, de páginas, de periodistas, eso no es gratuito. Es decir, eso es para hacer terrorismo, y eso es pagado, eso es financiado. Y ellos hablan con el argumento de periodismo independiente.
Sí, ¿cómo se puede decir periodismo independiente cuando no solo son financiados por Estados Unidos, el país más rico del mundo, el gran poder imperialista, sino son entrenados también por Estados Unidos, cumplen las órdenes de Estados Unidos? No es independiente. Sí. Nosotros, y la ironía es increíble, porque nosotros somos un equipo de 4 personas, 4 compañeros en The Gray Zone. Somos un equipo muy pequeño, no con muchos recursos. Y siempre... Aquí los puchos siempre me dicen que soy propagandista de Rusia, supuestamente. Aunque no hay pruebas, nunca he ido a Rusia, no tengo nada que ver con Rusia. Porque para ellos no pueden imaginar que un periodista sea verdaderamente independiente. Porque ellos reciben el dinero de un gobierno extranjero. Entonces ellos creen que yo también recibo dinero de un gobierno extranjero. Pero no. Nosotros somos periodistas independientes, y aquí en Nicaragua los verdaderos medios independientes son los medios que tienen sus raíces en el pueblo, como Barricadas. Es decir, que este es un periódico que tiene décadas y tiene sus raíces en el Frente Sandinista. En sí, ahora el Frente Sandinista es parte del gobierno, pero este periódico y los demás periódicos sandinistas son periódicos de un movimiento social. La fundación, volviendo al origen del mal, la fundación Violeta, el origen del mal, la fundación Violeta Chamorro es la que encabeza eso en este país. Pues según los documentos de la USAID, según las cifras, la Fundación Chamorro está en el centro de su programa mediático. Es decir, que no tenemos, tengo que repetirlo porque es muy importante, sí, para que la gente sepa que mucha información está redactada. Entonces yo, en mi investigación, yo repito varias veces que es muy probable que estas estimaciones son conservadoras, porque solo es el dinero sobre la mesa. No estamos hablando del dinero bajo la mesa, y no sabemos cuáles son... Ni del financiamiento europeo. Exactamente. Solo tenemos algunos documentos, algunos publicados gracias a esta radio, la página de Radio La Primerísima y William Grisby y los demás. Pero sabemos, por ejemplo, que la USAID tiene 2 programas mediáticos, y en el centro, en el corazón de su guerra mediática es la Fundación Chamorro. Tengo que completar, tengo que hacer un cambio. Ya entendiste, ¿verdad? El sentido del cambio. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué otras experiencias hay? Porque estás hablando de un cerco, un ahogo, ¿verdad? Hay una fábrica de mentiras, de terrorismo mediático, no solamente aquí, ¿verdad? De mentiras y mentiras en las redes, de sembrar el terror, de sembrar la angustia, da la impresión que estamos en guerra en cada esquina, sino hacia afuera, con los grandes medios de comunicación que también hacen lo que les corresponde en este teatrito. Entonces creo que hablemos de eso, es decir, qué corresponde, qué toca, después del cambio. Sí. Regresamos. Si todos somos responsables, la energía es posible. La energía es un recurso que nos cuesta a todos, desde que se genera, transporta y distribuye, hasta que la usamos para trabajar, estudiar y entretenernos. Pagar la energía que consumimos es nuestro aporte para que el sector eléctrico de Nicaragua opere con normalidad. Entre todos, la energía es posible. Disnorte, Disur. ¿Y qué estás haciendo, Juanita? Estoy haciendo unos brochures y volantes con información sobre manejo de plantas del vivero que tengo. ¿Y eso para qué te sirve? Es que el gobierno sandinista está fortaleciendo las capacidades técnicas a protagonistas que deseen innovar en nuevos emprendimientos creativos en viveros y jardines. Participa en las capacitaciones que se imparten en los Centros de Desarrollo de Capacitación y Adopción de Tecnología del MEFCA en tu territorio, para conocer elementos fundamentales para la reproducción de plantas ornamentales, elaboración de bioinsumos para la fertilización y el manejo de plagas y enfermedades de plantas frutales y medicinales.
Para mayor información, visita las delegaciones del MEFCA, INAFOR e INTA en tu territorio. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar, el Instituto Nacional Forestal y el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. Edificios Corporativos El Centro S.A., donde los negocios se unen. Alquiler y venta de espacios para oficinas. El Centro ofrece oficinas desde 41 metros cuadrados, ubicación privilegiada, imagen corporativa, seguridad y amplios parqueos. Próximamente El Centro 3. Reserva ya tu espacio. Llámanos al 2278-0880 y al 8237-5971. Visita nuestro sitio web y síguenos en Facebook. El Centro, donde los negocios se unen. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Tomemos medidas preventivas y procuremos atención médica a tiempo. Prevenir es la mejor medicina. De la luz nace Sandino. Su fuerza ilumina Nicaragua, patria libre y soberana, azul y blanco, dignidad. Es el ímpetu de este pueblo, eterno destello de Sandino. Rojinegro 19, azul y blanco amanecer. Nuevos tiempos nos esperan. Con el frente, con Daniel. Nicaragua, el reencuentro. Nicaragua, entendimiento. Nicaragua, amor y paz. Nicaragua, unida triunfará. Y así lo verá el mundo. Creceremos otra vez. Azul y blanco, hermandad. Copa Niki de Fútbol Sala Empresarial. A partir del 6 de junio, 12 equipos estarán batallando por conquistar el ansiado trofeo del primer lugar y un jugoso premio de $1,500. ¿Qué esperan para inscribir sus equipos? El torneo se realizará en la zona deportiva Galería Santo Domingo. Copa Niki de Fútbol Sala Empresarial. Para mayor información sobre el torneo, llame al 2244-2172 y al 8248-8861. 3 de la tarde, 52 minutos. Te mandan muchos saludos. Ven de León, Matagalpa, de aquí en Managua. Gracias a todas y todos. Muchas gracias. Es un gran gusto estar aquí con ustedes, las compañeras y los compañeros. Te pregunté, ¿qué podemos hacer? Es decir, nosotros somos un país pequeño, un país golpeado, un país que lucha todos los días, un país que ha vivido el terror, que vivió el terror en el 2018, y con toda esta bestialidad yanqui que han soltado millones y millones y millones de dólares para desinformar al mundo, para sembrar el terror, para sembrar la incertidumbre. Y que tienen un coro de empleados, y o sea, ¿qué hacer? Porque lo mismo sucede con otros países, lo mismo sucede con Venezuela. Lo de Venezuela es bestial. Es decir, ¿y nosotros qué hacer? O sea, ¿cómo tu investigación o la investigación con tus compañeros puede realmente hacerle entender, romper ese cerco y decirle al pueblo de Estados Unidos y a otros países, señores, lo que están haciendo ahí es terrorismo? ¿Cómo hacer? Sí, creo que hay varias cosas que yo puedo hacer como periodista, que los sandinistas pueden hacer, que los nicaragüenses pueden hacer y que el mundo puede hacer, ¿no? Hay muchas alternativas, hay muchas opciones. El primer paso es la educación, ¿no? Y yo estoy tratando de hacer eso con mi periodismo, ustedes también con Radio La Primerísima y los demás medios del pueblo. Es muy importante mostrar al pueblo lo que está pasando realmente y exponer como las mentiras, ¿no? Mostrar las mentiras de la oposición, de los golpistas. Además, creo que otro paso es más leyes como la ley de agentes extranjeros.
porque para mí es un poco gracioso, cómico, porque yo como estadounidense, en Estados Unidos, ese país ha tenido una ley de agentes extranjeros no por 20, no por 40 años, sino por 83 años. Y la ley aquí es muy parecida, ¿no? Y cuando la Asamblea Nacional la aprobó en el año pasado, no Ortega a sí mismo, todos los medios decían el régimen orteguista. No, fue la Asamblea Nacional que fue elegida democráticamente, aprobó esa ley y Estados Unidos decía que ahora Nicaragua está en el camino de la dictadura, mientras Estados Unidos tiene una ley muy parecida. Además, en Hong Kong, Estados Unidos quería hacer algo muy parecido con otro intento de golpe, estilo como se llama una revolución de color, un golpe suave ahí, y el gobierno de Hong Kong aprobó una ley de agentes extranjeros muy parecida, esa ley ahí. Y hubo muchos días de violencia. Sí, con algo muy parecido, porque Estados Unidos, después del fracaso del golpe de Estado aquí, hizo lo mismo en Bolivia con éxito, y hizo lo mismo en Hong Kong, pero no con éxito. Además, creo que hay otra cosa muy importante. Creo que hay que unir. O sea, hay un polo del mundo. Después de la caída de la Unión Soviética, la contrarrevolución y la contrarrevolución contra los países socialistas en otros países socialistas como Yugoslavia y los demás, Estados Unidos se convirtió en el rey del mundo. O sea, cree que es el rey del mundo, ¿no? Y dice que somos el rey y George Bush, el padre, George Bush, el señor, dijo que es una nueva época, New World Order, o sea, un nuevo orden mundial. Es decir, que es una dictadura imperialista que Estados Unidos controla. Y ahora creo que esto está cambiando. No solo gracias a Nicaragua, no solo gracias a Venezuela, sino estamos viendo que Rusia, China, Irán, Venezuela, Vietnam, muchos países quieren una alternativa porque esos países sufren por las sanciones y no pueden acceder al sistema financiero que es controlado por Estados Unidos. Entonces están tratando de construir nuevas como organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghai. Rusia está haciendo negocios con otro dinero, no con el dólar. Sí. Y entonces Irán también acaba de firmar un acuerdo con China y Venezuela tiene muy buenas relaciones. Vietnam también está tratando de cambiar sus políticas. Entonces creo que hay un eje. Y no solo de Latinoamérica y Asia, sino de África. Hay muchos países del mundo que, como en el movimiento de países no alineados, quieren ser verdaderamente independientes. Y creo que Nicaragua es una parte muy importante. Y no importa que sea un país pequeño, como símbolo, Nicaragua es muy importante en el mundo porque es un ejemplo como Cuba, otro país muy pequeño pero muy importante, porque estos dos países dicen que no somos el patio del imperio norteamericano, somos independientes. Ahora, están vendiendo, y creo que eso es importante dejarlo también claro, y estoy segura que vas a estar de acuerdo conmigo, porque están vendiendo que esto es un tema político, todo lo que se está investigando, todo este escándalo que salió, que escándalo por decirlo menos, ¿verdad? O por decirlo decentemente, ¿verdad? Toda esta infamia que ha salido en estos días de cómo se manejan millones y millones de dólares para financiar el terrorismo en este país encabezado por esta fundación. Pero han vendido la idea, lamentablemente hay gente que aquí se lo cree y lo han vendido hacia afuera, es que este es un tema político. Este no es un tema político. Sí, porque ellos hablan de persecución política, de no querer que sea tal o cual persona candidata. Ese no es el tema. El tema es tu actividad terrorista delincuencial. Ese es el tema. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y la violencia. Sí. Y cuando estamos hablando de los medios, quiero repetir esto porque es muy importante tener esto en cuenta, que 100% de noticias y los demás medios de la oposición, pero como un ejemplo, 100% de noticias pidió una invasión militar por parte de Estados Unidos, pidió el asesinato
del presidente. Además, hay otros videos y se puede encontrar estos videos en YouTube. Hay videos de opositores en 100% Noticias diciendo que, por ejemplo, había un opositor que decía que queremos que haya turbas que vayan al Carmen, cientos de delincuentes, y que maten al comandante y después que colguen su cuerpo como Benito Mussolini. Hay un video en YouTube de un opositor, no sé cuál es su nombre, pero en 100% Noticias diciendo eso. Entonces, eso no es periodismo, eso es terrorismo. Y en Estados Unidos, por cierto, supuestamente el gran símbolo de la llamada libertad, aunque yo tengo que decir que Estados Unidos es un país muy autoritario y se puede ver los videos de la brutalidad policial y el racismo y todo eso, pero en Estados Unidos, si un llamado periodista hiciera esto, estaría en la cárcel, porque no es periodismo, es terrorismo. Sí. Y también lo que te digo, es decir, que eso no es un tema de que si te dejo o no te dejo correr para las elecciones, no es un tema de que si simpatizas políticamente o no conmigo, es que fomentas el terrorismo y estás financiando el terrorismo. Ese es el fondo. Yo creo que porque están vendiendo esa ideita, pues, o esa idea y esa imagen hacia afuera de mártires, de perseguidos, cuando ningún país te permite absolutamente nada de esto. Ningún país, ni el muy grande ni el muy pequeño te va a permitir que financies impunemente acciones terroristas para desestabilizar un gobierno. Ninguno. Enséñame uno. Si esta gente hiciera esto en Estados Unidos, estaría en la cárcel, y no por un año, no por 6 meses, por el resto de su vida. De hecho, en Estados Unidos, la traición es como... grave, sí. Sí, y hay gente, Estados Unidos mata, asesina a gente por el crimen de traición. Mientras dicen que aquí es una dictadura supuestamente, mientras su patrón en Estados Unidos es mucho más autoritario. Dicen que el gobierno sandinista supuestamente es autoritario, y además dicen que el gobierno chavista en Venezuela supuestamente es autoritario, mientras este payaso Juan Guaidó, otro ejemplo de un títere financiado con millones de dólares, no solo por parte de Estados Unidos, sino millones de dólares robados de sus propios ciudadanos, del pueblo venezolano. Él todavía está libre, porque la verdad es que el gobierno chavista, el gobierno sandinista, el gobierno cubano no son autoritarios. El gobierno autoritario es el narcoestado en Colombia, que está asesinando a los manifestantes. El gobierno autoritario es la ex dictadura golpista en Bolivia, apoyada por la oposición nicaragüense, apoyada por Estados Unidos, de Janine Áñez, de los golpistas allí que mataron a los manifestantes indígenas. Ahora, vos decís medios de la oposición. Yo creo que también ese es un asunto que es cuestionable, en el sentido de que no es por ser medio de oposición, porque bueno, pues vos podés, no necesariamente tenés que aceptar o apoyar o simpatizar con un gobierno. Eso no es obligatorio, y podés oponerte y puede ser un medio de oposición. Estos no son medios de oposición, ven. Estos son terroristas. Estos son terroristas. Es distinto un medio de oposición. Estos son terroristas financiados, que han recibido millones de millones. Vos lo has visto también en tu investigación. Y eso es inaceptable. Yo creo que también esa es otra farsa, pues. Nos persiguen porque somos un medio de oposición. Eso es más falso que, no sé. Eso es falso. Yo creo que también eso hay que tenerlo claro. Ningún país del mundo permitiría esto. Yo, como norteamericano, no puede pensar en ni un ejemplo en toda mi vida de un medio norteamericano en lo que
un llamado periodista pide el asesinato del presidente. Puede decir muchas cosas en contra del gobierno, obvio. Puede criticar al gobierno, obvio. Eso no es un crimen, no es un delito. Que ha incomodado a presidentes y todo eso. Caso. El ejemplo más reciente es de Donald Trump con la CNN y toda esa basura de la CNN y todo eso. Pero bueno. Sí, pero pedir el asesinato, pedir del presidente, es decir, pedir el magnicidio o pedir una invasión militar de su propio país. Pedir sanciones. Pedir sanciones que no son sanciones. O sea, las sanciones es un eufemismo, ¿no? Claro, estoy de acuerdo con vos. Es una guerra económica. Porque sanciones que cuando cometes una falla. Y además, sanciones son... cuando las sanciones son reales, son legales, son permitidas por la ONU. Estas llamadas sanciones de Estados Unidos son ilegales. Así es. Violan la ley internacional. Estados Unidos no puede imponer sanciones a un país sin el apruebo de la ONU, de la Unión de las Naciones Unidas. Por eso te digo es que hay varias cosas que hay que saberlas decir. Medios opositores, ustedes no son medios opositores, ustedes son terroristas, financiados por los Estados Unidos para hacer terrorismo en este país. Y que han proliferado en las redes sociales y todo eso con nombres muy elegantes y todo eso, pero son terroristas financiados, no son medios opositores. Yo creo que esas cosas son importantes. No es persecución política para que vos no sos terrorista, estás financiando el terrorista, te están financiando los Estados Unidos y ha sido tu fundación ha triangulado miles y millones de dólares. Yo creo que esa cosa hay que dejarla como clarita en esta historia, porque nos las están contando mal, se las están contando a la gente muy mal. Sí, en cuanto a esto, me recuerda la invasión militar, el intento en Venezuela. Se llama la Operación Gideon, en mayo del año pasado, de 2020. O sea, este grupo de terroristas trató de invadir a Venezuela con el apoyo de Estados Unidos, obvio, con un grupo de sicarios y mercenarios, y no lo lograron. Y de hecho, no lo lograron porque trabajadores humildes, chavistas, los vieron y les dijeron a la policía, a los soldados, y después Estados Unidos y las llamadas ONGs y los llamados medios, que son órganos de propaganda golpista, decían que esos mercenarios ahora son presos políticos. Sí. ¿Qué? ¿Cómo se puede ser un preso político si vos tratás de invadir a un país y no lo lográs y después te decís, oh, soy preso político? No sos preso político, no sos periodista, no sos activista, sos mercenario, sos sicario, sos terrorista. Hay una diferencia muy, muy importante, clave, y esa diferencia de la violencia. Si un llamado periodista pide violencia contra su gobierno, pide violencia contra sus propios ciudadanos, contra su pueblo, no y es aplaude periodismo. Los asesinatos. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable y es lo que vimos en su máxima expresión dolorosa, pues lo vimos en el 2018, lo sentimos en el 2018, desde medios de comunicación quemados, los llamados a asesinar a los sandinistas, el asesinato del presidente de la República. Por eso es que no son medios opositores. Yo creo que eso es que lo insisto porque, bueno, los medios que son opositores, no, esto no es un asunto de medios opositores, esto es un asunto de hacer terrorismo. Y cómo ya a estas alturas queda al descubierto que quiénes son los que han estado repartiendo como de moche, ¿verdad? Es la plata financiada por los Estados Unidos y es desde esta fundación y es válido que se investigue, eso es correcto. Sí, y creo que es importante solo enfatizar esto, que solo es una parte del dinero. Sí. Estamos hablando de decenas de millones de dólares y esta información solo es la información pública. Es muy probable que hay mucho más dinero bajo la mesa, porque
Y lo digo no como solo opinión, lo digo porque tenemos antecedentes, tenemos muchos ejemplos históricos de la contra aquí en los 80, los ejemplos del golpe de Estado en Bolivia, tenemos el ejemplo actual en Venezuela, porque la estrategia que Estados Unidos usa contra Nicaragua es la misma estrategia que usa el contra golpe de Venezuela. Estado en Honduras. En 2009. En el 2009 que lo vimos y todos estábamos paralizados creyendo que eso ya había pasado a la historia ingenuamente. Y no quiero que la gente tenga miedo, pero mira, la situación en Honduras, eso es lo que quiere Estados Unidos para Nicaragua. Un narcoestado. Sí, un narcoestado con una dictadura real. Los medios opositores, los propagandistas, la oposición aquí dice supuestamente que el gobierno sandinista que fue elegido democráticamente supuestamente es una dictadura, mientras ahí en Honduras Ho robó la elección, es un narcotraficante, su propio hermano está en la cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y eso es un ejemplo porque Estados Unidos usa estos títeres para hacer su trabajo sucio y después los mete en la cárcel. Pero además la violencia, tenemos que hablar de la violencia porque una cosa en Nicaragua que para mí es muy impresionante, aunque este país sea humilde, no hay muchos recursos, es pequeño, este es un país muy seguro. Y antes del golpe de Estado y después del fracaso de ese golpe violento, volvió a ser un país bastante seguro. En cuanto a Latinoamérica, Centroamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo. Yo he ido a Honduras. La situación ahí es horrible. Y es horrible porque lo siento mucho porque hay mucha gente en Honduras que quiere un cambio. Y hay el Partido Libre. La oposición ahí es muy grande, la oposición progresista. Pero la verdad es que hay mucha gente asesinada. Sí. Mucha gente. Cuando yo estaba en Honduras para hacer reportaje, el ex alcalde de Tegucigalpa fue asesinada en su carro. Es decir que estamos hablando de niveles de violencia. Y en Colombia, para Estados Unidos Colombia es el gran ejemplo, el modelo para Latinoamérica. Es un narcoestado. Son sus perros de guerra. Y cada año hay cientos de activistas de derechos humanos, activistas progresistas que son asesinados todos los años. Para Nicaragua es un logro muy importante, no solo la salud pública, no solo la educación, sino la paz y la seguridad. Ahora, es impresionante el nivel de descaro, de desfachatez, de cinismo. Has utilizado mucho la palabra esta tarde y cómo se mueve el embajador de los Estados Unidos aquí, Sullivan, hasta fotos se toma, ¿verdad? Igual los representantes de la Unión Europea, los países europeos, igual, es decir, hasta un premio acaban de crear y se lo entregaron a uno de sus mimados para bueno, este es el consuelo por esa barbaridad que te están haciendo. Entonces, bueno, pobrecito. Pero eso es mucho cinismo. Es decir, nos quieren hacer creer que estos son los buenos cuando son promotores del terrorismo y corruptos en este país. Esa es la verdad. Pero, ¿cómo el embajador de los Estados Unidos se mueve de la manera más tranquila? Creo que en otro país ya le hubieran dado 24 horas para que se fuera, pero bueno, son cómo se mueven las cosas. Sí, pues tengo un cuentito en cuanto a esto, es un poco gracioso. Yo conozco a un compañero, un amigo que vive, no sé exactamente dónde queda, pero dice que vive cerca del embajador de Estados Unidos y que a veces lo ve con su perro, caminando con su perro afuera. Y para mí eso es increíble porque el embajador en Honduras nunca podría hacer esto porque las pandillas van a secuestrarlo. Pero en Nicaragua es un país tan seguro que el embajador puede caminar afuera con su perro sin problema, con seguridad, mientras dice que Honduras supuestamente es una democracia para Estados Unidos, es un narcoestado violento, mientras dice que
Nicaragua supuestamente es una dictadura. La hipocresía es increíble. Sí. Quiero leerte, ven algunas de las mensajes que nos han enviado. ¿Me permitís, por favor, para que no nos queden ahí? Dice, bueno, te mandan saludos. He sabido que en el pasado Estados Unidos manejaba negocios con el narcotráfico para financiar movimientos terroristas de agresión. Ejemplo, el caso, bueno, Irán-Contra, que hacía referencia a eso. ¿Crees que Estados Unidos aún esté utilizando los fondos recibidos del narcotráfico para golpear a países como Nicaragua? ¿Verdad? Eso. Sí, es muy probable. Te preguntan. Sí, tenemos el ejemplo histórico con la Contra, y sabemos que en Colombia es lo mismo. Colombia es un narcoestado. Sabemos que el llamado presidente Iván Duque, él recibió dinero por el narcotráfico, sí, y a través de un narcotraficante que se llamaba Ñeñe Hernández. Y él usó el dinero del narcotráfico para financiar la campaña de Iván Duque y para robar la elección, para comprar votos. Entonces es muy probable que Estados Unidos está haciendo lo mismo aquí en Nicaragua. Yo lo aseguraría. Te manda saludos de doña Cándida Lumbí de Matagalpa. Gracias. Ve, aquí me dicen desde Catarina te saludan doña Rosa, pero no me pone su apellido, así es que dice: en Rusia estaríamos honrados de recibir un periodista como él. Vas para Rusia, pues. Gloria Cruz dice que te está escuchando y te manda saludos. Y también igualmente, un abrazo a todas y todos. ¿Qué hacemos? Nos faltan meses muy, muy fuertes que vamos a ver. Creo que estos están apostando a la violencia, se están victimizando. Como ya hablábamos, bueno, como se ha descubierto toda la olla podrida, ¿verdad? de estos terroristas. Entonces, y bueno, se están victimizando, han encontrado, ¿verdad?, sus amigos las puertas abiertas para venderle al mundo esa idea, y estamos en un año electoral y ellos están apostando a más violencia. Es decir, van a ser días como difíciles. Sí, y creo que no solo eso, sino más agresiones por parte de Estados Unidos, en particular más sanciones, llamadas sanciones, es decir, más ataques económicos, y quizás un bloqueo. Estados Unidos ahora tiene un bloqueo no solo a Cuba, sino a Venezuela, y es posible que va a hacer lo mismo contra Nicaragua. Lo bueno es que el Frente Sandinista aprendió en los 80, y ahora Nicaragua es un país con la soberanía alimentaria. Eso es importantísimo, que el país puede producir su comida, porque un problema en Venezuela, y la revolución bolivariana tiene muchos logros y es muy impresionante, pero un problema muy grande para Venezuela es que no puede cultivar mucha comida, porque y es un problema de un siglo, no de una década. Es un problema de hace 100 años, cuando Venezuela descubrió el petróleo, mucho antes dejó de producir alimentos. Sí, antes de que Hugo Chávez naciera, ese problema existía. La diferencia es que aquí en Nicaragua puede cultivar la comida, pero creo que las dificultades económicas van a aumentar. Y creo que un bloqueo económico es posible. Es por eso que creo que es importante unir con otros países que también están sufriendo por parte de las sanciones, por las sanciones de Estados Unidos, porque Rusia, China, Irán, Venezuela, Cuba están tratando de construir otro polo, no solo político, sino económico, financiero, para poder hacer negocios internacionales, para poder comprar medicina, porque Estados Unidos dice que sus llamadas sanciones, que no son sanciones, que son ilegales, criminales, es arbitrariedad. Dicen que las sanciones no prohíben la medicina en la comida. Es mentira. Irán no puede comprar medicina ni comida. Venezuela no puede comprar medicina ni comida. Entonces es muy probable que Estados Unidos va a hacer lo mismo contra Nicaragua. Entonces es importante preparar. Sí. Te manda saludos Nelson Gutiérrez desde Matagalpa. Gracias, igualmente.
Aquí me mandan unas cosas aquí, pero bueno. Te agradezco mucho, Ben Norton, por haber venido a Radio La Primerísima. Tenés las puertas abiertas. Tenemos varias pláticas que todavía podemos seguir haciendo, si te parece bien. Me encantaría, sí. Porque me parece que estas cosas son muy importantes. Pues ni son angelitos, ni son buena gente, ni es porque son medios opositores, ni es porque son candidatos o candidatas, es porque son terroristas, ¿verdad? Y los han estado financiando para eso. Eso es importantísimo, pues, desmontar toda esa podredumbre, destapar esa podredumbre y desmontar ese discursito. Me parece. Bueno, gracias, Ben. Quiero darle mis gracias a usted también, y quiero decir que Radio La Primerísima para mí es una de mis radios favoritas. Me gusta mucho. Siempre escucho su programa y el programa de William Grigsby casi todos los días, y ustedes hacen un trabajo muy, muy importante. Entonces, gracias por la invitación. No, gracias a vos por escucharnos. Y 4 de la tarde, 21 minutos, regresamos. Gracias, Ben, suerte, cuídese. ¿Y qué tenés, Chepe? Te veo cansado, como que no podés respirar. Mira, Julia, es que desde hace 2 días tengo fiebre y no se me quita. Además, dolor de cabeza y opresión en el pecho. Y mírame, los labios y las yemas de los dedos los tengo de color azulado. Pues alistate, papito, y vámonos ya al centro de salud, porque esos síntomas son de la enfermedad por coronavirus, y si no